Vamos a compartir la palabra del Señor en esta tarde. Y como ya saben, en breve tendremos los bautismos de la Iglesia. Y por tanto, como decíamos el otro día, por necesidad de todos, porque nunca nos podemos cansar de repetir las mismas cosas, y por necesidad de la gente que va incorporándose nueva, y por necesidad de que los que se van a bautizar escuchen todo esto y que retumbe en su alma y en sus corazones antes de participar del bautismo, vamos a continuar con lo que iniciamos el domingo, si no recuerdo mal, en cuanto al bautismo, esperando que sigamos aprendiendo de este tema tan maravilloso que encontramos en las Escrituras. ¿Amén? Así que vamos otra vez nuevamente a Mateo capítulo 28 y vamos otra vez a leer del 18 al 20 y dice la palabra del Señor así. ¿Dispuestos a leer su palabra? Amén. ¿Dispuestos a escuchar de su palabra? Amén. Dice la palabra del Señor así. Mateo 28 capítulo 18 en adelante. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. A su palabra. Amén a su palabra. Como decíamos, continuamos con nuestro tema en cuanto al bautismo, intentando contestar las preguntas que planteamos la semana pasada. Espero que estén conmigo y que me acompañen. La semana pasada estuvimos atendiendo a la pregunta básica, como es normal, ¿qué es el bautismo? Llegando a algunas conclusiones interesantes. Conclusiones como que el bautismo es una de las ordenanzas que, juntamente con la Cena del Señor, son incuestionables dentro del cristianismo y practicadas por toda la cristiandad a lo largo de la historia. También aprendimos que consiste en la inmersión en agua de aquellas personas que previamente han confesado su fe en Jesucristo y han dado evidencias de dicha fe, que tiene su origen en el Antiguo Testamento, en los mandamientos y leyes y rituales de purificación, que el bautismo que Jesús ordena a sus discípulos, que acabamos de leer en Mateo 28, es el que está vigente y totalmente operativo en la actualidad y debe diferenciarse del bautismo de Juan y el bautismo en el Espíritu, entre otras cosas más. En el día de hoy intentaremos abordar la siguiente pregunta: ¿por qué nos bautizamos? Con otras palabras, ¿cuáles son los motivos por los cuales alguien toma la decisión de bautizarse? Y esta es la pregunta que vamos a contestar en el día de hoy. Todo lo que uno hace, lo hace impulsado por algún motivo que lo mueve a realizar dicha acción. ¿Están de acuerdo con esto? No hacemos las cosas porque sí. Todo el mundo hace algo por un algo. No actuamos sin más por puro instinto, como los animales, o en reacción a una consecuencia inmediata, innata, instintiva, sino más bien actuamos, en la mayoría de ocasiones, en base a ciertos condicionantes, en base a ciertas necesidades y exigencias, con un mínimo de conocimiento en aquello que vamos a desempeñar. Tenemos una idea de lo que ha ocurrido y tenemos una idea de aquello que debemos hacer. Actuamos con una causa, con un sentido, con un conocimiento. Pues si esto pasa y suele ser una regla natural a niveles generales en cuanto a la gente del mundo, a nivel general, ¿cuánto no más los cristianos que viven e intentan vivir conforme a las Escrituras tienen que regirse por estos parámetros? El cristiano, aunque su obediencia no está supeditada a la total comprensión de los porqués de los mandamientos, o sea, nosotros no tenemos que saber todo lo que Dios dice a la perfección para obedecer. Si Dios ha dicho algo, lo haré, aunque no lo comprenda, porque ha salido de la boca de mi Padre Celestial. Pero aún así procuramos que nuestra obediencia esté acompañada del análisis y de la comprensión de los porqués, del por qué estamos haciendo o no haciendo, o negándonos a hacer tal y cual cosa. Para poder tener así un mayor conocimiento ¿de qué? Del corazón de Dios, ya que conociendo el por qué nos manda ciertas cosas, llegamos mejor a comprender su carácter. Cuando comprendemos qué nos dice y entendemos el por qué, nos acercamos más al corazón de nuestro Padre que nos manda.
O como no, para poder obedecer con más propiedad, criterio y ausencia de error, ya que la comprensión del mandamiento me ayuda a una mejor obediencia. ¿Están de acuerdo con eso? Cuanto más comprendo el mandamiento, mejor obedeceré el mandamiento. Es por eso que el bautismo no puede estar carente de significado. No puede ser un mero trámite e ignorar los porqués del cumplimiento de dicha ordenanza. ¿Qué me ha impulsado a bautizarme? ¿Por qué he pasado por las aguas? Para darles un ejemplo rápido en cuanto a lo que me estoy refiriendo respecto a la comprensión, el miércoles estuvimos viendo la vinculación entre nuestro bautismo y los rituales de purificación del Antiguo Testamento, ¿recuerdan? Y nos pudimos dar cuenta, entre otras cosas, de un principio maravilloso, y es que Dios quiere a un pueblo que le sirva estando limpio, separado de la suciedad de las naciones que no le temen. Es por eso que entre las causas de la necesidad de la purificación por medio del lavamiento de agua se encontraba la necesidad de que los sacerdotes estuvieran de continuo purificándose. Pudimos leer varios textos que mencionaban la necesidad de aquellos que ministraban en el templo las cosas santas, no podían hacerlo con ningún tipo de impureza que no haya sido purificada. Porque no podía haber ningún tipo de contaminación en aquel que tenía que ministrar con lo santo, ya que la impureza y Dios son incompatibles. Es curioso como a veces nos preguntamos, o la gente se pregunta, ¿por qué no es usado por Dios? O por qué los ancianos de una iglesia local están al cargo de la ley, no permiten que ministren o se encarguen de ciertas cosas ciertos individuos de membresía de la iglesia. Es como preguntar si alguien con las manos llenas de grasa y barro se pregunte por qué no le dejan amasar pan. Es sencillo, porque sus manos están sucias y no pueden tocar la masa limpia. Es por eso que el acercamiento a la comprensión del mandamiento amplía el espectro de la dimensión del mandamiento y nos arroja más y más luz a una mejor obediencia. Cuanto más sepamos de las Escrituras, no te matará la letra, porque la letra que mata es la letra que se busca para justificación y para legalismo. Esta letra salva. Amén. Para contestar a nuestra pregunta de hoy, ¿cuál es el motivo del por qué nos bautizamos? Vamos a abordarlo e intentar abordarlo sencilla y rápidamente. Una de las formas que tenemos muy útiles a la hora de enseñar, a lo que nos dedicamos a esto, tiene que ver con explicar aquello que no es. Explicando aquello que no es, para después tener una mejor comprensión por exclusión de aquello que sí que es. Vas quitando lo que no es y al fin te queda aquello que posiblemente sea. ¿Entienden? Por tanto, vamos a mencionar algunos de los motivos errados por los cuales uno no puede ir al bautismo sin más, sin tener en su comprensión, corazón y voluntad los motivos apropiados, que son los únicos que encontramos en las Escrituras. Uno de los errores más comunes en cuanto al bautismo tiene que ver con que uno se bautiza para una manifestación pública de su fe. Es un error muy común, porque tiene cierta parte de verdad. Me bautizo para hacer una manifestación pública de mi fe. La premisa es la siguiente, aquellos que creen esto. El creyente, una vez se ha arrepentido y confesado la fe en Cristo Jesús como su único Salvador y Señor, pasa por las aguas para hacer público delante de los hombres aquello que ya se hizo realidad previamente en su corazón. Esto propicia que todos aquellos que lo contemplaron y en consecuencia la propagación de la acción de este que se bautiza se divulgue por todos los sitios y entre aquellos que lo han visto y aquellos que lo han confesado se haga pública, manifiesta la fe de esta persona que ha pasado por las aguas. Este motivo en cuanto al bautismo ha sido utilizado en la Iglesia a lo largo de la historia de la misma manera que hemos mencionado. O sea, el bautismo oficializa de alguna manera la fe del que lo practica y da paso también a la membresía de la Iglesia. Esto es algo muy habitual. Y tengo que decir antes de continuar que este motivo no me parece mal, en absoluto.
siempre y cuando no sea el motivo principal y se entienda este motivo, que en mi opinión no puede ser el impulsor del bautismo, como el propósito y el motivo por el cual pasas por las aguas. Me parece acertado querer que la fe de uno se haga pública. Me parece hermoso y acertado que la fe de uno se haga pública y tener el deseo de que todos sepan que ahora Jesús es tu único Señor. Y el Evangelio tu única forma de vida. Y el bautismo obviamente es una herramienta excelente para manifestar públicamente tu fe. También me parece bien lo que la Iglesia ha implementado en cuanto al bautismo, de que éste se inicie de alguna manera la membresía del individuo que se bautiza a la Iglesia local por aquellos que le imparten el bautismo. Por tanto, no estoy diciendo que esto me parezca mal, o que esté desajustado, o sea contrario o pecaminoso, ni mucho menos. Ahora bien, como hemos dicho, siempre y cuando se entienda que la Escritura ni enseña que el bautismo es sinónimo de adhesión a una iglesia local, o que el bautismo sea algo que Dios ordenó para manifestar públicamente tu fe. Ninguna de esas dos cosas las Escrituras enseñan que el bautismo es. En primer lugar, en ningún lugar de las Escrituras nos enseña que el bautismo es el inicio o el requisito previo para la incorporación de una iglesia local. Aunque no tenemos mucha información al respecto en las cartas o en los Hechos de los Apóstoles o en los Evangelios, sí que entendemos que habían incorporaciones de las personas que iban creyendo en Jesús y se acercaban a la iglesia, sinagoga, lugar de reunión donde tenían más proximidad en cuanto a su casa. ¿Entienden esto? Amén. Y obviamente los dirigentes, ancianos de esas iglesias aplicaban cierta regulación a la hora de aceptar a la persona que entraba. Pero en ningún sitio específicamente dice que el bautismo es el inicio para participar de la membresía de una iglesia local. Y en segundo lugar, el bautismo, aunque es más que evidente que manifiesta públicamente la fe del que lo practica, no fue dada con esa intención. Para nada. Lo primero que deberíamos recordar es que la manifestación pública de nuestra fe, para demostrarla de una manera firme y contundente, solo se puede hacer por una vida llena de obediencia. Amén. Por tanto, la manifestación de la fe verdadera se contempla no en un acto puntual, sino en la cotidianidad del que lo confesó por medio de una vida de cumplimiento del mandamiento. Uno no manifiesta que es cristiano verdadero porque pasa por las aguas. Manifiesta que es cristiano verdadero porque después de salido de las aguas vive ajustado conforme la voluntad de la palabra. Esa es la manifestación pública de la fe, tu obediencia. Pero más allá de eso, solo hace falta prestar un poco de atención para darnos cuenta que el mandamiento no es bautícese públicamente, sino solo bautícese. Permítanme ponerles un ejemplo al respecto. En cierta ocasión un carcelero quedó totalmente estupefacto al ser testigo del poder de Dios, no solo manifestado en lo sobrenatural, ya que por medio de que dos presos empezaron a adorar al Señor, la cárcel retumbó, las puertas se abrieron, sino que quedó estupefacto por el milagro sobrenatural, pero porque los que estaban presos, tras abrirse las puertas, no huyeron, sino que se quedaron en el sitio e impidieron que el carcelero se quitara la vida. Nos cuenta el relato que este carcelero de Filipos cayó a sus pies y les dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo. Y se nos dice que el carcelero se los llevó a su casa, sanó sus heridas y fueron bautizados. En otra ocasión podemos ver cómo Felipe, el evangelista, movido por el Espíritu, se encontró con un etíope que leía y se preguntaba acerca de algo en cuanto al libro de Isaías. Cuando Felipe dijo: ¿entiendes lo que lees?, se inició una conversación que permitió que Felipe le compartiera el Evangelio y el Espíritu lo convenciera de pecado y cayera rendido ante los pies del Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, no preocupados. Nos esperamos, no hay problema.
Gloria al Señor. ¿Me siguen? Amén. Ejemplo del carcelero de Filipos, Amén. ejemplo de Felipe y el etíope. Comienza una conversación y le predica el Evangelio. Tiene la ocasión de aclararle lo que Isaías estaba diciendo y hablarle de Jesús el Nazareno, el Mesías prometido que había venido. Es por eso que en Hechos 6:36 dice: «Hay aquí agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado?». Y descendieron del carro sin necesidad de nada más, y Felipe bautizó al etíope. Yo les hago una pregunta sin necesidad de que me contesten. ¿Qué tienen en común estas dos historias bíblicas más allá de que todos fueron bautizados? Se lo digo, más o menos cierta privacidad. Ninguno de los dos bautizos fueron expresamente públicos. El carcelero y su familia fueron bautizados en su casa o en las inmediaciones. Y el etíope, en el primer charco de agua que vieron, descendieron, no llamaron a nadie y pasaron por las aguas. Pero si aún no estamos convencidos de esta verdad, permítanme un ejemplo más. Como todos sabemos, el apóstol Pablo, antes de su apostolado, fue un ferviente perseguidor de la Iglesia, a tal grado que cuando Dios manda a Ananías a que acuda a Pablo, ore por él, le hable y todo lo demás, en Hechos capítulo 6, este teme por su vida y le dice: Dios mío, que conocemos todos de cómo es este que persigue a la Iglesia y lo lleva a la cárcel. Tenía temor porque conocía del apóstol Pablo, Saulo de Tarso, antes de conocer al Señor. Digo esto porque si había una necesidad apremiante de que una confesión de fe fuera pública por medio del bautismo en aras del servicio de Dios por el Evangelio, esta tendría que haberse impartido al apóstol Pablo, ya que iba a ser apóstol a los gentiles y tenía un pasado completamente turbio. Que mejor que públicamente manifestar la fe en Jesucristo con un bautismo multitudinario. Sin embargo, este fue bautizado en el anonimato con un puñado de testigos, porque no era el propósito. Por tanto, aunque obviamente el bautismo manifiesta, lógicamente, públicamente nuestra fe, y es algo tanto maravilloso como provechoso, no es el motivo que debe impulsarnos a bautizarnos y pasar de las aguas. Es igual de valioso el bautismo delante de una multitud de iglesias como el bautismo en un callejón y en una charca. Recuerda esto, no son los actos puntuales, no es el bautismo. Tu manifestación pública de la fe tiene que ser siempre tu obediencia al mandamiento. Si el primer motivo es importante aclararlo, el que acabamos de mencionar, porque nos puede llevar a la confusión, el segundo es infinitamente más grave, ya que nos desajusta en cuanto a la doctrina correcta. Y no de cualquier doctrina, sino de la doctrina de la salvación. ¿Por qué decimos esto? Porque algunos creen que nos bautizamos para poder ser salvos. En otras palabras, el bautismo se imparte para salvación. Es un medio de salvación, lo cual es un completo error. Tengo que decir que esta creencia no es que esté muy extendida dentro del cristianismo. No obstante, sí que por causa de ciertos grupos que se autoproclaman religiosos, que confiesan y practican tal error mencionado, ha llevado a muchos de alguna manera a adherirse directa o indirectamente a este tipo de pensamiento y a malinterpretar el bautismo como un objeto necesario para la salvación. Existe en la actualidad una rama, según ellos, del cristianismo, que su movimiento y doctrina se remonta desde siglos atrás, con Saverio y su doctrina modalista, cosas que no vienen al caso al día de hoy, que se conocen como los unicitarios, o más popularmente como los solo Jesús. ¿Han escuchado alguna vez hablar de estos? Entre sus doctrinas más distintivas está el rechazo absoluto en la doctrina de la Trinidad, confesando que Jesús es el Padre manifestado en carne. Así lo expresan. O como no, lo que hemos mencionado, que el bautismo es un requisito indispensable para la salvación y a todo aquel que no se le imparte dicha práctica no puede acceder al cielo. Así lo enseñan. Para hacer evidente este error,
en cuanto a la doctrina, tanto de la salvación como la del bautismo, solo nos basta con recordar los fundamentos básicos de la soteriología, o sea, de la doctrina de la salvación. Cuando acudimos a las Escrituras, nos encontramos que en infinidad de ocasiones la fe se menciona como el único requisito indispensable para la salvación, quedando todo lo demás exento para que el milagro de la regeneración se efectúe. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Dice la Escritura, por nombrar algunos textos, Gálatas capítulo 2, verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. O Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Aunque la obra es la consecuencia natural, ¿voy muy deprisa o me sigue? Sí, me sigue, ¿verdad? Aunque la obra es consecuencia natural de la fe, y sin la obra nuestra fe es una fe falsa y una fe muerta, necesitamos la obra que valida nuestra fe, no deja de ser la consecuencia natural de la fe, pero no el medio de la salvación, ya que el único medio de la salvación es Cristo, y ser justificados en su sacrificio es la única opción que tenemos. Y para acceder a dicha gracia, Dios solo estableció la fe como el único requisito indispensable posible para Él. Amén. Por tanto, si hemos establecido que el bautismo es el cumplimiento de un mandamiento, toma asiento. Bienvenido. Gracias. ¿Me siguen? Amén. Solo la fe en Cristo salva. Amén. Por tanto, si hemos establecido que el bautismo es el cumplimiento de un mandamiento, por tanto una obra, y al mismo tiempo algunos establecen, por error, que el bautismo es un requisito para salvación, están diciendo que necesitan una obra más allá de su fe para ser justificados. Necesito obrar por medio del bautismo, porque si no, la fe sola no me da acceso a la gracia si no practico la obra del bautismo, ¿me entienden? Amén. Por tanto, ya no es por gracia, sino por obras, y en consecuencia ya no solo es mérito de Dios, sino también mérito de la obediencia del hombre. Pero sabemos que el Dios soberano es el único que salva. Amén. Pero preguntémonos esto, o les preguntaría esto, ¿cómo fue salvo el malhechor de la cruz? Pues como todos los seres humanos del planeta, por gracia, mediante la fe al crucificado que tenía al lado. Amén. Porque creo que no tuvo tiempo a desclavarse y a pasar por las aguas, ¿verdad? Porque solo la fe en Cristo salva. Amén. Como ya enseñamos en el sermón anterior, la purificación externa solo es la manifestación de aquello que ya ocurrió por dentro. Por tanto, el bautismo manifiesta externamente la regeneración que ya se efectuó interiormente mediante la fe. Amén. Es por eso que leemos cosas como estas. Tito capítulo 3, verso 4 y 7. Dice, pero cuando se manifestó la voluntad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, escuchen, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, tuviésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Vaya texto. Noten que no es el lavamiento por agua externa, por el bautismo, lo que te salva, sino la purificación interna en Cristo Jesús y su Espíritu, en voluntad del Padre, la que te lo hace. Amén. Ya que el bautismo externo sin el lavamiento interno mediante la fe genuina y la salvación de Dios no te puede salvar. Es por eso que vemos a un Simón el Mago, que aunque fue bautizado según las Escrituras en el capítulo 8 de los Hechos, quería comprar el don de Dios con dinero, y Pablo descubrió tras sus hechos su corazón y le dijo, en bien y amargura estás, a ver si el Señor te concede perdón. No pasó por las aguas, pero pasó por las aguas cual chapuzón en una piscina.
O por eso mismo Jesús dice a los fariseos en Mateo capítulo 23, verso 25: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Porque lo de fuera jamás hizo nada, porque Dios te limpia por dentro. Amén. Y luego se manifiesta por fuera. Amén. No es el agua, sino Dios mediante su Espíritu, en consecuencia la fe en el sacrificio de su Hijo, Amén. la que nos justifica y nos salva. Cuando tuve el privilegio de estar en Israel con el pastor Mark, aquí está su hijo hoy con nosotros, y su nieto, qué cosas. Delante de ahí del muro, en el cótel, su pueblo comenzó a entonar una alabanza que decía: Hashem es mi mikveh. Y su traducción más o menos significa esto: Dios es mi purificación, cantaban delante del muro. Dios es mi bautismo. Porque la salvación, la limpieza de mi corazón, no viene porque diga sí a bañarme, sino porque diga sí a Cristo y Dios en su misericordia, por su Espíritu, me limpie por dentro. Amén. Mis hermanos, la verdad tenemos que admitir que hay porciones en las Escrituras que son difíciles de entender y nos pueden llevar al error. Pero sinceramente no creo que el bautismo como medio de salvación esté en esta categoría. No creo que pueda confundir a aquel que tome un tiempo para buscar en las Escrituras la verdad de la salvación. Las Escrituras son contundentes con la máxima de que el bautismo es un mandamiento que se cumple en consecuencia de tu fe y transformación, y no un mandamiento que transforma. Por eso leemos en Hechos capítulo 10, versos del 44 al 48, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, escuchen, se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ahora dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Amén. Llegaron a la casa de Pedro, recibieron el Espíritu Santo, hablaron gloria desde su boca, manifestado por medio de las lenguas, y entonces, después de la regeneración, fueron bautizados. Amén. Fueron limpios antes de pasar por las aguas, y las aguas simplemente manifestaron aquello que ocurrió por dentro. O si el bautismo es tan indispensable para la salvación, ¿por qué para el apóstol Pablo pareciera que no? En 1 Corintios capítulo 1, verso 13 en adelante dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y ahora dice: doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Dice: también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. No se acordaba, porque no se trataba no era tan importante para la salvación. Así es. 1 Corintios 1:17 dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Amén. Porque el bautismo es la consecuencia a la fe por causa de la predicación del Evangelio. Mis hermanos, no nos confundamos, no quiero confundirles. Y creamos que estamos hablando esto porque el bautismo no es importante. Es importantísimo e indispensable, pero como todo el resto de los mandamientos del Señor. Amén. Y ninguno de ellos te justifican. Yo tengo que acudir a la congregación asiduamente, pero venir a la congregación no me salva. Yo tengo que perdonar al hermano cada vez que me ofenda, o pedirme perdón si lo ofendo. Es de ley y obediencia, pero ninguna de esas acciones me salvan. Yo tengo que participar de la Santa Cena cada vez que ésta sea impartida, pero ninguno de los actos que yo participe de la Santa Cena en el tiempo que esté en vida son suficientes para justificarme delante de Dios. Todos ellos, al igual que el bautismo, son mandamientos que para todo creyente regenerado son de absoluta
absoluta obligación, y que no lo cumpla solo denota una cosa: no que no va a ser salvado por ellos, por no obedecerlos, sino porque, como no obedece, se ha dado cuenta todo el mundo, Dios y él mismo, de que no ha sido salvado nunca. Por tanto, ¿es importante el bautismo? Absolutamente sí. Amén. ¿Lo es para salvación? Absolutamente no. ¿Han entendido esto? Amén. ¿Seguro? Amén. Terminamos, vamos rápido. No me digan que no lo he reducido al máximo, Dicho todo esto y sabiendo los motivos por los cuales no nos bautizamos, hablemos de los motivos que nos deberían mover e impulsar al bautismo, que están establecidos en las Escrituras. Y créanme que son completamente explícitos y súper evidentes. El primero es por causa de la obediencia. ¿Por qué nos bautizamos? Porque obedecemos. El pueblo de Dios no ha sido salvo para que viva conforme al deseo de su corazón. ¿No creen que sí? ¿No, verdad? Sino conforme al deseo del corazón de Dios. Este deseo, esta voluntad, está expresada en forma de mandamientos y la manifestación del carácter de Dios, el cual nos indica la forma y la manera en la cual nos debemos encaminar. Para eso está su ley y para eso está el carácter de Dios impreso en las Escrituras. Por tanto, la obediencia no es una opción, sino la única posibilidad de vida para todo creyente sobre la faz de la tierra. Por otro lado, ya estuvimos observando cómo el Señor Jesucristo, después de su resurrección y antes de su ascensión, les dio las últimas directrices a los apóstoles, entre las cuales se encuentran el bautizarse y el implementar y practicar el bautismo a todo aquel que cree. Por eso en Mateo 18 dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pudimos observar cómo fueron estrictos y escrupulosos a la hora de dicha observancia y obediencia. Por tanto, es un hecho irrefutable que el bautismo es un mandamiento directo, el cual todo cristiano tiene que cumplir, y sería una anomalía espiritual el no querer participar de él. Por tanto, ¿por qué nos bautizamos? Porque Dios ha dicho: bautízate. Amén. Y ante la exigencia divina, tras comprender lo que el Señor nos dice, pasaré por las aguas porque Él me lo ordenó. Amén. Y no necesitas más. Él te lo dijo: bautízate si has creído en el Evangelio y te has arrepentido de verdad. Y en segundo lugar, nos bautizamos por identificación y vinculación con Jesucristo. Por obediencia y en vinculación a aquel que hemos dicho obedecer. Como ya dijimos en su momento, el bautismo de Juan, que impartía con denuedo en el Jordán, fue para arrepentimiento y para preparar al pueblo para la venida del Mesías, ¿sí? Pero el bautismo en agua en el nombre de Jesús no solo es en arrepentimiento, que es algo evidente, sino en arrepentimiento, pero para identificación con Cristo. Por tanto, si el bautismo de Juan en arrepentimiento te vinculaba al Mesías que tenía que venir, el bautismo en el nombre de Jesús te vincula directamente con el Mesías que vino, murió y resucitó conforme a tus pecados, y tiene que ser el discurso de tu caminar y el discurso de tu hablar. Amén. Ser bautizados en Cristo es como estar inmersos en Él, en perfecta vinculación. Por eso no nos cansaremos de decir que el agua es un medio representativo, pero no es el elemento que en realidad nos sumergimos. Nos sumergimos en agua literal, porque es agua, pero nos sumergimos en Él. Amén. En Cristo nos sumergimos. ¿Lo creéis esto? Amén. Por eso leemos cosas como en Gálatas capítulo 3, verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. ¡Aleluya! Amén. La palabra revestir en griego viene a significar, tiene que ver con
el sentido de hundir el vestido, de investir con la ropa. El pastor Pérez Millós explica cómo esto de esta manera es como, no si te desvistieras y te pusieras un jersey, sino como que te pusieras un jersey y este jersey se entretejiera en tu piel y se te cosiera por tu piel, pasara por las costillas, por el estómago, por la espalda y no quedaras vestido, sino revestido e investido de su piel. Esto es tremendo, mis hermanos. Porque el bautismo representa en vinculación con Cristo un revestimiento de Cristo. No es que esté a tu lado y que te acompañe, sino que te vestiste con su piel. Por eso los cristianos siempre nos vemos con heridas. Por eso siempre hay latigazos en nuestras espaldas, porque nos vestimos con su piel. Si no hay heridas, ¿con qué piel nos vestimos? Nos vestimos con su piel. Al identificarnos con Él, nos identificamos con su Evangelio, nos identificamos con su camino, nos identificamos con su ley. Lo que implica que el entretejerse con Cristo no solo es para presumir de traje, sino para que con las capacidades que el traje te otorga, obedezcas. Amén. No es para presumir, mira cómo estoy vestido, sino para decir, como estoy vestido con su traje, entiendan la comparación y alegoría, puedo obedecer porque Él me vistió con su espíritu de voz. Hoy en día se está haciendo, mis hermanos, un despropósito con el bautismo. Amén. Que entristece mi corazón. Como cristiano, como hijo de Dios. Un despropósito con el bautismo. Todo el mundo puede acceder al bautismo sin dar la más mínima evidencia de fe y arrepentimiento genuino. Hoy en día el bautismo se imparte para aumentar el número de la membresía de la Iglesia como si no pasara absolutamente nada. Se hacen bautismos multitudinarios, en masas, se bautizan por familias o por quintas. Se bautiza a la madre, bueno, bauticemos al padre y al hijo y a la sirvienta. Todos están en la misma casa, pasemos a todos por las aguas. Se bautiza este joven, bueno, qué bien que se bautice este joven, pues vamos a bautizar a todos los de la quinta y bauticemos a todos, y 70 personas bautizándose y se presume de bautismos hermosos, qué bautismos más hermosos, y al cabo de los 3 meses no queda ni uno dentro de la congregación. Por familias y por quintas, sin ningún temor ni reverencia. Se utiliza el bautismo porque hay intención de casarse por la Iglesia. Y para ello, forzadamente y sin haber evidencias de la salvación, se los pasa por las aguas. Viene un matrimonio que quiere casarse por la Iglesia, por conforme nos casamos aquí en la congregación, y no tiene ninguna evidencia de la fe, pero lo que es peor es que los pastores, aun sabiéndolos, para poder oficiar esa boda, los pasan por las aguas sin haber evidencias de salvación. Mis hermanos, que esto es tremendo. Cómo se denigra y se tira por los suelos los mandamientos maravillosos del Señor. Se imparte el bautismo a los ancianos porque son ancianos. Son ancianos y como de alguna manera están en su recta final de su vida, pues vamos a bautizarlos, porque son ancianos, igual ya no tienes oportunidad, como si las aguas salvaran al anciano. El anciano, al igual que el joven, tiene que arrepentirse de sus pecados, porque las aguas no habrán hecho nada en él. Por tanto, nosotros que tenemos ancianos sin bautizar, lo que tenemos que procurar no es que los próximos bautizos se bauticen, sino ir a su casa y predicarles el Evangelio de Jesucristo. Amén. Adelante, hermano. La vinculación con Cristo, la cual se representa en medio del bautismo en la actualidad,
se queda, mis hermanos, solo en un mero trámite y un acontecimiento sin espíritu y sin vida. Y si no nos entristece esto como cristianos, no sé qué nos puede entristecer. Si fuera como antes en el primer siglo, en tiempos bíblicos, ni por asomo habrían los bautizos multitudinarios, frívolos, sin temor y sin reverencia que vemos en la actualidad. ¿Y por qué? Porque hoy en día el bautismo no le exige nada a uno. Ni te pone en ninguna situación de compromiso. Si es un trámite, si es una fiesta, me visto de blanco, me pongo una corona, que no sé qué hacen ahora, y nos bautizamos. Antes, bautizarte en el nombre de Jesús Jesucristo era ponerte automáticamente en la posición del grupo perseguido por todos los sectores habidos y por haber. En contra de tu propia familia, en contra del sistema religioso, tanto de los fariseos que administraban la sinagoga como de los saduceos que ministraban el templo, y en contra de Roma y el Estado, ya que cuando ellos entendían que el Mesías populaba por ahí y se movía por ahí, se movilizaban porque sabían que la profecía era sacarlos de en medio. Por tanto, si alguien se vinculaba con el futuro Mesías, iban en contra de él. Por tanto, queda automáticamente desechado por todas las áreas de la sociedad bautizarse antes. La de tu hogar, la de la sinagoga, la del templo, la del Estado. Teniéndote que ver forzado a vivir una vida completamente diferente y a riesgo de ser perseguido, encarcelado e incluso asesinado. ¿Cuántos bautismos habían hoy, si eso estuviera? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos si verdaderamente, públicamente me bautizara y confesar que Cristo es mi Señor, me pusiera en directa enemistad con todos los resortes de mi alrededor? No me bautizaría, porque solo el Espíritu que antes operó en mí me llevaría a las aguas y, si es necesario, a la cruz. Amén. Por eso que el Señor mandará tribulación. Es por eso que el Señor lleva al mundo al extremo. Porque cuando todo esto se ponga patas para arriba, cuando todo esto se nos apriete y nos pongan entre la espada y la pared, porque si creen que esto del COVID y todo esto que ha pasado es algo, no es nada con lo que viene. Cuando nos pongan entre la espada y la pared, a ver quién queda en pie. Cuando decir creo en Cristo, como en estos países perseguidos, te lleven a la cárcel a ti, a tu familia o a la mía, a ver si el Andy se mantiene en pie. Mis hermanos, la vinculación con Cristo es identificarnos absolutamente con Él y, en consecuencia, identificarnos y vincularnos con su muerte y con su resurrección. Y este es uno de los símbolos más maravillosos del bautismo. Si analizamos el simbolismo del bautismo, nos daremos cuenta que caemos como muertos, caemos sepultados bajo las aguas y luego resucitamos siendo una nueva criatura. Obviamente es un simbolismo porque eso pasó antes de pasar por las aguas, pero eso es exactamente lo que representa. Me sumerjo mi yo anterior y emerge mi yo posterior, mi yo nuevo. Por tanto, el bautismo en agua viene a simbolizar el acontecimiento más maravilloso que pueda existir, la muerte de la vieja criatura y la resurrección del nuevo hombre, o lo que es lo mismo, el bautismo, el nacimiento del nuevo. Amén. Por eso dice la Escritura en Romanos capítulo 6, versos 3 y 4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. ¡Qué maravilloso es el Señor! Amén. Sí. ¡Qué maravilloso es el Señor! Amén. Que no solo resucitaremos en el día postrero, sino que en el día de hoy nos ha dejado experimentar una nueva resurrección.
de vida de un nuevo hombre, dejando la naturaleza caída atrás y viviendo parecidamente tras los pasos de Jesús. Por tanto, esos son los motivos genuinos que te tienen que llevar a pasar por las aguas. La obediencia y la vinculación con Cristo. Y eso es lo que te tiene que llevar previo a arrepentimiento y fe. En el nombre del Señor. Amén. Espero que esta respuesta a esta pregunta, la cual el por qué nos bautizamos, haya quedado lo suficientemente claro para que todos aquellos que quieran pasar por las aguas tengan una motivación adecuada. ¿Y saben cuál es la motivación adecuada? La bíblica. Amén. Aleluya. Esta es la motivación adecuada. Amén. Aquí encontramos nuestra motivación y las ordenanzas explícitas de cómo y por qué y de qué manera tenemos que hacer las cosas en el nombre del Señor. Amén. Inclina tu cabeza y vamos a orar. Amén, Señor.